Claro, buenas noches. Disculpen la demora, tenía fallas en el internet. Está lloviendo por acá y por eso se me va, se me viene, ahí está. Bien, vamos a ver el día de hoy el tema de la clase del día de hoy es sujetos de derecho. ¿Qué significa ser sujetos de derecho? Bueno, ser sujetos de derecho significa que desde el momento en el cual nacemos, todos nosotros, sin excepción, poseemos ciertos derechos fundamentales. Estos derechos incluyen, por ejemplo, recibir educación, salud, la libertad para expresarnos, etc.
¿Cómo sé cuáles son mis derechos? Existe un documento en el cual se indican cuáles son nuestros derechos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y también en este caso tenemos nosotros nuestra Constitución, ¿no? Y ahí hablan de los principales derechos de la persona. A lo largo de la historia, no siempre se han respetado los derechos de todas las personas. Por el contrario, este ha sido un logro relativamente reciente y es el resultado de la lucha y el sacrificio de miles de personas, así como de la obtención de complejos acuerdos políticos. A pesar de esto, hoy en día hay muchos lugares del mundo donde no existen estos derechos. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes en África, todavía no se respetan los derechos fundamentales. Estamos hablando de los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas y cuyo objetivo es la defensa de nuestra dignidad. Sus características es que son universales, indivisibles, imprescriptibles, irrenunciables. No puedes renunciar a tus derechos. Se pueden clasificar en derechos explícitos o implícitos y en derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y colectivos. La clasificación de los derechos humanos, por ejemplo, si hablamos de los derechos civiles y políticos, estamos hablando de las libertades individuales de las personas. Garantiza que cualquier ciudadano pueda participar de la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Algunos, por ejemplo, son la libertad del movimiento, la libertad del pensamiento, ¿no? Nosotros podemos andar en la calle libremente sin que nadie nos diga, no puedes estar aquí. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos socioeconómicos que están incluidos en la Declaración Universal del año de 1948, que incluyen, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, a la alimentación, al trabajo. Por ejemplo, tenemos derecho a trabajar en condiciones justas, derecho a la protección social, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Los derechos implícitos y explícitos, ¿cuáles son? Los derechos explícitos son aquellos que se declaran expresamente en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida. Y los derechos implícitos son aquellos que no se encuentran declaradas expresamente en la Constitución. La evolución de los derechos humanos. La primera generación que se dio en la etapa de la Revolución Francesa, y aquí se habla sobre los derechos civiles y políticos de las personas. En este caso, el sujeto es la persona, el individuo. Luego, en la segunda generación, que se desarrolla durante las revoluciones socialistas, aquí se lucha por los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, aquí el sujeto ya no es de manera individual, ¿no? O sea, cada persona no estaba luchando por sus derechos, sino por los derechos individuales. Ahora estaban luchando por los derechos colectivos. Y en la tercera generación, que son las revoluciones anticoloniales, que se dio en las revoluciones anticoloniales, y aquí se está buscando los derechos humanos al desarrollo, a la paz, al medio ambiente. Y aquí el sujeto ya no es individual, ya no es colectivo, sino ya son todos, el pueblo en sí, ¿no? O sea, abarca, por ejemplo, lo económico, lo social, lo cultural, lo civil, lo político y, por ejemplo, nuestro entorno, en este caso, el medio ambiente, ¿no? La paz, ¿no? Todo, ahora, por ejemplo, hacen movilizaciones por la paz, ¿no? La gente. ¿Por qué? Porque tenemos ese derecho, ¿no? Y el medio ambiente también tiene derecho a ser respetado.
Ya, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí vamos a hablar un poco más de esto que habíamos visto en los sujetos de derecho. Gracias a las Naciones Unidas, en el año 1948 se declaró se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Un previo a esto, ay, perdón, ya. El preámbulo, o sea, antes de que se diera esta declaración, se estaba considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalineables de todos los miembros de la familia humana. O sea, acá es ya hablando sobre la familia, ¿no? Habla sobre los derechos, ¿no? Se proclama, gracias, la Asamblea General lo proclama, la presente declaración, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. En el primer artículo nos habla sobre que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, nacemos libres e iguales. No tenemos por qué crear desigualdad. Todos somos libres. En el artículo 2, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y libertades que están proclamados por él. Y aquí no hay distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Este caso puede ser de origen nacional o social. También puede depender de la posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, dice que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En el artículo 3 tenemos derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de una persona. En el artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En el artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se puede torturar jamás. En el artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, contra toda provocación a tal discriminación. Somos iguales ante la ley. En el artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En este caso, nosotros podemos recurrir a los tribunales. En el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Claro, si has cometido un delito, sí, ¿no? Pero si no has cometido ningún delito, no puede ser. Toda persona, artículo 10, tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones
o para el examen de cualquier acusación contra ella en material penal. Juicios justos e imparciales. Más adelante vamos a discutir si estos derechos se están cumpliendo, ¿ah? Hay ejemplos también, ahorita que está pasando bastante. En el artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, ¿no? Tiene que demostrar si es inocente. Nadie, artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, es decir, el respeto a la vida privada. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, ¿no? Ellos tienen el derecho de salir de Venezuela y llegar al Perú, tienen ese derecho. Y pueden retornar también a Venezuela, ¿no? Esa es la libertad de circulación y residencia. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. O sea, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Se fue del país, pidió asilo político, ¿no? Y entonces se quedó por allá y pudo disfrutar su libertad. Pero nuevamente, con las pruebas y todo, ya lo regresaron, ¿no? A Perú. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Por ejemplo, aquí el caso en Perú, de, ¿cómo se llama? Me olvidé su nombre, que es el creador de Rayo en la Botella. ¿Se acuerdan por ahí? ¿Se acuerdan cómo se llama el creador de Rayo en la Botella? De Canal 2, del Gran Chef también ahora. ¿Alguien se acuerda? Tiene dos hijos gemelos. No, mellizos son, ¿no? Mellizos. Ricardo Ricardo Morán, por ejemplo. Morán. Ricardo Ricardo Morán, Morán. por ejemplo, aquí él tomó la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 15. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad en el caso de sus hijitos, ¿no? Perú, acá la RENIC no le quería reconocer a sus hijos como peruanos por el hecho de no tener una madre, ¿no? Ellos fueron creados de forma in vitro, ¿no? Y la que tuvo a sus hijos, o sea, el vientre, digamos, de alquiler, así por decirlo, este, era una persona extraña, o sea, no era su mamá. El papá sí era él, pero la mamá él decía que no, era una
Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. O sea, tú no puedes obligar a una persona a casarse. Casarse, ir al matrimonio es libre. ¿Ya? La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad. Y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿no? O sea, una vez que digamos que se divorcia, de todas maneras no puede dejar desamparada a su familia, ¿no? Entonces tú tienes derecho al matrimonio y también tienes derecho al divorcio. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. O sea, tú puedes comprar una propiedad y es tuya, ¿no? No te pueden decir, no, tú no puedes comprar una propiedad, no puedes tener una propiedad, no. Toda persona, artículo 18, tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual, ¿no? También en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, ¿no? O sea, si es un culto, tiene el derecho, ¿no? La persona puede estar libre, participar, creer lo que quiera, ¿no? Es libre de eso, puede participar de manera individual o de manera colectiva, y lo puede hacer en público o lo puede hacer también de manera privada. Nadie te puede a ti obligar a que pienses como ese grupo de personas. Eres libre de pensar lo que tú quieras. En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, la libertad de expresión, ¿no? Este caso, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Ellos tienen la libre potestad, ¿no? De expresarse libremente. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando nosotros en la calle nos expresamos libremente dando nuestra opinión, ¿no? Nadie tiene por qué que tú estás opinando está mal y te pueden mandar a matar por eso, por esto, no. Tú puedes expresarte libremente, tienes ese derecho. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, ¿no? O sea, tú puedes formar un grupo y reunirte, organizar reuniones con las personas que te encuentras y eres libre. Nadie tiene por qué decir, no, 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 están prohibidas las reuniones, ¿no? Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. O sea, nosotros podemos políticamente participar libremente. Nadie nos puede decir que no, ¿no? Si, por ejemplo, quieres participar en el partido político de Keiko Fujimori, lo puedes hacer, ¿no? Eso ya depende de ti, lo que tú creas. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida en cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Nosotros tenemos derechos económicos, sociales y culturales y tienen que ser respetados. Artículo 23. El derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Por ejemplo, en el caso de si te quedaste sin trabajo, puedes ir al Ministerio de Trabajo. O si tienes conflictos en tu trabajo,
¿no? Puedes ir al Ministerio de Trabajo, puedes quejar. Artículo 24, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, ¿no? A una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, ¿no? Por ejemplo, esto de las vacaciones pagadas se da en el Estado, ¿no? Pagan sus vacaciones. Artículo 25, porque en el privado no hacen eso. Sí, Martita, ahorita vamos a ver eso. ¿Se cumple o no se cumple? Vamos a ver todo esto que estoy diciendo, ¿no? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿no? Eso es muy importante. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la maternidad, le dan periodo de lactancia, el Estado te paga, ¿no? Así hayas dado, por ejemplo, mire, tengo dos diferencias. Mi hijo mayor nació de salud en ay, ¿cómo se llama? Que está en el Callao, Sabogal, en Lima, en el Callao. Él nació ahí. Y yo fui a cobrar después de un mes, creo que fui a cobrar. Sí, fui a cobrar ese periodo, 820 creo que te da. Este, en otros países es diferente, otras cosas hacen, ¿no? Ya. Y en el caso de mi hijita nació en una clínica acá en Iquitos, ¿no? Igual, pero ahora ya cambió la ley. Ellos te piden una cuenta, como es que hubo esto de la pandemia, la gente no podía ir allá, porque allá vas, haces cola, esperas que te llamen y todo, y ahí te dan un cheque, creo que me dieron, ¿sabes? Con mi primer hijo. Ya, pero esta vez no, esta vez dice que ellos tenían que tener una cuenta mía, ¿no? En este caso yo tengo del Banco Continental, y ahí me depositaban los 820 soles, ¿no? Miren, a pesar que es muy distinto, ¿no? Mi hija nació en clínica y mi hijo nació en salud, el Sabogal, ¿no? Pero te dan, sí te dan, es el Estado. Artículo 26, el derecho a la educación. Esta parte nos interesa mucho porque nosotros, en el caso de nosotros que somos educadores, somos docentes, futuros docentes, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. Claro, no está mal que también haya colegios particulares, porque tú puedes decidir como padre dónde colocar a tu hijo. Si lo quieres colocar en el estado, colegios estatales o en colegios particulares. Pero ya sabes que en un colegio particular tienes que pagar una pensión, ¿no? Tienes que pagar matrícula, tienes varias cosas. En algunos casos te piden hasta inscripción, ¿no? Entonces, eso depende de ti. Como persona tú puedes decidir, como padre del menor, ¿no? Pero también tienes la opción de estudiar, que los niños estudien gratuitamente. El Estado proporciona todos los beneficios para que este niño estudie gratuitamente, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Claro, el Estado propone la institución, pone al maestro, ¿no? Le paga una mensualidad al maestro para que este maestro enseñe, ¿no? A los estudiantes, ¿no? La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Por ejemplo, en el caso de nosotros acá en Perú tenemos en la selva grupos étnicos, ¿no? Y también diferentes formas de pensar, ¿no? Ellos tienen otro tipo de lenguaje también. Hay profesores que se preparan de esta manera también, ¿no? Tienen doble lengua, no me acuerdo cómo se llama esa especialidad, ¿no? Son muy pocos, ¿ah? A pesar de eso son muy pocos profesores.
¿no? Y el profesor tiene que ser tolerante, ¿no? Eso hemos visto ya. La tolerancia es muy importante. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Tal vez acá en el Perú no lo mencionamos mucho las Naciones Unidas, pero sí hablamos bastante sobre la paz, que ya tiene que ver con ellos, ¿no? Ellos proponen eso. Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El padre es el que elige a través del hijo. Artículo 27, derecho a la cultura, ¿no? Acá en el Perú hay bastantes agrupaciones culturales donde los niños, adultos, jóvenes, adolescentes pueden participar y tienen la libertad de expresar su cultura, ¿no? En música, arte, teatro, canto, baile, de diferentes formas. Y pueden hacer producciones científicas, literarias o artísticas. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamadas por esta declaración se hagan plenamente efectivos. Derecho a un orden social justo. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Claro, nosotros tenemos derechos, pero también como persona tenemos deberes, responsabilidades que cumplir, ¿no? Artículo 30. Prohibido suprimir derechos, ¿no? Nosotros no podemos emitir ningún derecho y es muy importante que nosotros sepamos nuestros derechos. A ver, vamos a ver tus mensajes. En el caso de Ricardo Morán, también entró a jugar mucho su opción sexual, pues la usó para bien o mal y hacer mediático su caso, ya que ese es otro tema de debate. Pero sí, ser mediático, ¿no? Los de la farándula, como dice Magali, ¿no? Eso ayuda bastante. La gente te hace conocido, la gente te apoya, las masas, crean movilizaciones, ¿no? Eso es muy importante también. Marta dice, no se cumplen las leyes como debe de ser. Aquí hay mucho atropello a las personas que van a su manifestación de protesta, cometiendo arbitrariedad, sometiendo a golpes y culpándoles de terrorismo, ya sea varón o mujer. No hay seguridad como ahora con las extorsiones. Sí, no hay seguridad en eso. Catherine dice, así como se tienen derechos, también tenemos obligaciones. Cada derecho va de la mano con una obligación. Así es, Catherine. Por ejemplo, se puede opinar, pero sin ofender, difamar o denigrar. Se puede protestar, pero sin destruir propiedad privada o pública, sin maltratar, ofender. Para ejercer nuestros derechos, primero se debe informar, no es hacer por hacer. El conocimiento da poder y una persona informada reclama sus derechos con fundamento. Eso es cierto, ¿no? Si tú conoces tus derechos, vas a reclamar correctamente. Pero si tú no conoces tus derechos, no sabes qué estás reclamando, vas como un como todos y dices, ¿no? Como dicen en las noticias, va el periodista, les entrevista, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo vengo siguiendo a mi amigo, dicen. Pero no saben de qué, no saben por qué se empezó, por qué empezó la movilización. ¿Ustedes han visto eso? Han entrevistado a varios así, ¿no? Están ahí. Sí. ¿Y usted qué está reclamando? No, acá está mi amiga, acá está, estoy acompañando a mi mamá, dice, ¿no? Entonces tienen que saber. Y así como tenemos derechos, como dice su compañera Catherine, perdón, sí, Catherine, nosotros tenemos obligaciones, nuestros deberes. No solamente es que tú exijas tus derechos sin haber cumplido tus deberes. Eres responsable de eso. Así como eres responsable de exigir que se cumplan tus derechos, eres responsable de cumplir tus deberes.
deberes ciudadanos, deberes con tu familia, deberes personales, deberes en el trabajo, deberes en el estudio, ¿no? Eso tiene que ser a la par, derechos y deberes. No tiene que ser por desigual, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos en este caso de los derechos humanos, ¿no? De lo que hemos visto en la Declaración de los Derechos Humanos. Actualmente, los que han visto noticias, ¿no? Nos ha impactado bastante el caso de esta chica en Lima, en Comas. Yo vivía en Comas también. Conozco ese lugar que es residencial, así, tipo residencial, la parte Comas, pero no tanto tampoco, porque afuera bien, también venden carretillas y todo, ¿no? Son departamentos. Y este hombre siendo policía, ¿no? Y todavía los policías después dicen, entre ellos mismos echan la pelota, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que haya seguido trabajando si ya tenía una denuncia de violación, ¿no? Entonces, y ahora ha dado una vuelta rotunda porque no sabemos si se ha suicidado o lo han matado, todavía está en investigación, ¿no? Entonces, y bueno, ha matado a una persona inocente, ¿no? Una mujer que no, por, digamos así, dejarse llevar, o no sé psicológicamente cómo estaría esta persona, ¿no? Para llegar a ese punto. Y en este caso, los derechos de esta mujer han sido vulnerados, ¿no? No sé si ustedes, conocen otro caso, por ejemplo, donde los derechos hayan sido vulnerados. A ver, ¿me escucharon? Ah, Catherine, dime, Catherine. Sí, Miss, la escuchamos todas, pero bueno, levanté mi manito, pues. A ver, lamentablemente en Perú, Miss, la realidad es muy extrema si hablamos de derecho. Y eso, si nos vamos a provincia, voy a hablar específicamente de un caso en la selva, donde habían más de 500 casos de violaciones a niñas de parte de profesores, de policías, de autoridades de los pueblos. Ahorita no recuerdo exactamente inclusive estaba acusado un hermano de una congresista, En ¿no? Bagua, Hicieron, en Bagua, pues. creo que sí, pero no tengo el dato, por eso no lo confirmo. Entonces, ahí no es un caso, son más de 500 registrados, de los cuales son denuncias. ¿Y cuántos no se han denunciado? Entonces, no estamos hablando de que sean los únicos. Atrás hay negociaciones entre la gente, porque averiguando después los periodistas por la polémica que hubo, fueron y dicen que transaban entre los violadores con las niñas, las casaban inclusive con estas personas o les daban terrenos a los papás para que, o plata, y ya no denunciaban. Y se había hecho un modus operandi de la gente, lamentablemente hombres, porque es una cultura hombres, no habían casos de niños, y muchas inclusive salían embarazadas. Y ahí eso jala cola, no es solamente ahí no se está vulnerando un derecho, se están vulnerando muchos. Uno, que cortan la educación de las niñas, una maternidad prematura, les cortan la niñez, la infancia, la educación, el trabajo, ¿no? Esa es una puntita del iceberg, como le digo. Por eso decía, detrás de cada derecho hay una obligación, ¿no? Yo como madre, por ejemplo, tengo la obligación de denunciar, ¿no? Quiero hacer respetar a mi hija, no, yo tengo esa obligación. Muchos dicen, no, transamos acá, se casa con el señor, él la va a asumir, ¿no? Y en la cultura que tienen de repente en provincia, lo dejan ahí, pero desconocen de repente sus derechos, ¿no? Desconocen que así no se solucionan, que esa persona tiene que ir presa, porque hoy día es una y va pasado, mañana son dos, tres, se ve tan normal, se normaliza tanto que en ese pueblo ya era algo común, ¿no? Que ya salió a la luz, que ya se está viendo que no es así. Es un ejemplo que doy, ¿no? Como en general. Y por ejemplo, lo de la chica que usted comenta, de esa señorita Sheila,
Es también, como dijo usted y comentó, que ya tenía antecedentes esa persona, uno como policía, que es una autoridad, otro que ya tenía antecedentes, debió ser retirado, no se hizo. Ahí hay una falta de las leyes, no solo del Estado, sino también internas de la policía, ¿no? Eh, Hoy día no se corta esto, mañana va a seguir otra, y tenemos que cortar esa cadena. Pero acá muchos exigen, por ejemplo, pena de muerte, que yo sí, de verdad, en algunas situaciones apoyaría eso, pero como dicen, estamos nosotros en en los derechos humanos, en las convenciones de derechos y todo eso, y no podemos aplicar eso porque tendríamos que salirnos de muchos convenios internacionales que tenemos para poder ejercer. Eso quería explicar también, que no es tan fácil también como decir, ya, que lo maten, pena de muerte, sino hay todo un trámite legislativo, burocrático y etcétera para poder ejercer ciertas cosas que de verdad algunos países como China ya las están aplicando, otros países también en el mundo son más radicales, y la delincuencia, la corrupción, todo eso ha bajado, porque en otros países que no están dentro de estos acuerdos internacionales aplican la pena de muerte. Y ahí el índice de criminalidad, de violaciones, de asesinatos, de corrupción, porque inclusive creo que en China, o pues no sé en qué, uno de esos dos países, matan a los corruptos. Entonces ya, cero corruptos. Pero como les decía, ¿no? Acá hay muchas cosas que mejorar, pero a veces se pide de frente la pena de muerte, pero no podemos hacerlo porque no estamos, tenemos que salir de muchos convenios. Y otra, que la ley, el Perú no está con las cárceles adecuadas, al final son más una carga, porque les dan de comer gratis, viven gratis, como si se, no es un sitio para la reinserción social posterior de su pena, ¿no? Sino es una universidad, como dicen algunos, ¿no? Ahí hay que cambiar todo un sistema. Eso me quería comentar en general. Gracias. Gracias, Catherine. ¿Alguien conoce algún otro caso que no se haya cumplido, por ejemplo, que hayan infringido los derechos? Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Hay un caso, me acuerdo que salió en la noticia de, no sé, me parece que era un centro de estimulación o de cuidados de niños o centro terapéuticos en el cual a un niño autista, que sale en la foto porque salió en las noticias, de verdad que no tengo tiempo ya de mirar, pero sí lo vi como pantallazo, y que lo embalaron prácticamente, lo embalaron al niño. Y bueno, fue una noticia muy impactante y fuerte, pues, ¿no? Como a un niño lo van a hacer así. Sí, creo que era un centro terapéutico, me parece, en Lima. Sí, Y la comas verdad, también. ¿cómo es posible? Creo que el señor dueño, creo que era inclusive un psicólogo. Sí, el psicólogo fue que le puso cinta de embalaje, al niño estaba sentado en la silla y lo puso cinta de embalaje junto con la silla y también en su boquita lo tapó con cinta de embalaje. Y de esa noticia justamente, ¿no? Donde vulnera el derecho del menor, de un educando, de un niño que tiene un trastorno que no es del común denominador, como se puede decir, ¿no? Yo creo que aquí mucho tiene que ver todo tiene que ver en realidad nuestra crianza desde la cuna, desde cómo estamos criados, cómo eran nuestros padres con nosotros, qué es lo que hemos aprendido en el trayecto del camino, que nos ha perjudicado, ¿no? Ahora vemos este policía que de verdad da mucho que decir y desear estos policías, porque no es el único caso que vemos, ¿no? Está en nuestras calles mismas, podemos ver cuántos policías están de borrachos tirando pistola por aquí, por allá, o maltratando a sus mujeres, jaloneándole los pelos en las calles, que les falta de verdad que ellos pasen por más bien, creo que por un colador realmente, para ver si sirven como policías, ¿no? Porque de verdad que estas personas en su capacidad de policía se creen machos, se creen lo máximo, que no le va a pasar. Y bueno, hay muchas situaciones donde vulneran nuestros derechos, pues, ¿no, profesora? Tanto en niños, en adultos y en ancianos. Hace mucho tiempo también salió una noticia en la cual a un anciano, si no es por una señora que filma desde su techo por a través de una ventana y hace zoom, se mira cómo lo maltratan a su padre, ¿no? Y se ven muchos casos, ¿no? No solamente en niños, ni en ancianos, ni mujeres, ¿no? Gracias, profesora. Gracias.
Kenia. Miss, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras. Miss, ¿puedo hablar sobre un caso que yo lo he vivido? O Claro, sea, ya. Yo tenía una, bueno, ya es finada la chica. Tenía ya, yo vivo, soy de Zaposoa, Tarapoto. Se ve más frecuente ahí también porque es parte donde no, la justicia es que lento, no avanza, ¿no? De una compañera se llamaba Loisy. Por ejemplo, ella cuando tenía quinto, antes de que terminara la secundaria, creo que era es mi promoción, también era amiga, me acuerdo que se casó. Cuando salió ya promoción, no terminó el quinto año ya, y se casó con un profesor. Y, se casó y convivió 2 años, casi 17 años, que yo me acuerdo. Supe que se casó, todo, le encontré, cuando me fui de vacaciones, le encontré, me dijo, ya me casé, todo, ¿no? Inclusive mi mamá siempre me comenta de mis promociones cuando le preguntan de mí. A ella, por ejemplo, eh, el esposo le ha hecho pasar como que ha viajado a Chile, por ejemplo, y él le hacía las cartas, le enviaba las cartas a su mamá diciendo pues que le está yendo bien. Supuestamente se hacía pasar por ella, pero ella ya 2 años estaba muerta. Mi compañera ya estaba muerta 2 años. Cuando logra que su papá lee la carta y dice que le sueña. Y ahí donde su papá empieza a abrirlo, empieza a decir, pues yo quiero un número para comunicarme. Y inclusive el profesor ha hecho que ha buscado a alguien para que se haga pasar por ella. Y ella prácticamente dice que supuestamente el profesor la ha enterrado en su propio baño, ¿no? De ahí ha sido bien triste porque el profesor ya había huido de Zaposoya porque todo el mundo lo buscaba, pero aparte que era el pueblo mismo que le buscaba, ¿ya? Creo eso salió en la noticia, en ATV, creo. Y entonces el pueblo mismo le estaba que lo buscaba al profesor. Inclusive, que yo recuerde, le encontraron, decían que estaba enterrado en su baño. Después, cuando el profesor lo capturaron todo, dijo que no, que no, que no. Entonces él agarra y dice que está enterrado ahí en el aeropuerto. Sí, le llegaron a encontrar sus huesos. Y era sumamente muy triste. Y resulta que yo hasta ahora que he sabido, el profesor está suelto. ¿Me escuchas, Miss? claro, estoy escuchando. Y entonces, ¿cómo es, no? Que resulta que nunca se iban a enterar. O sea, sí, sí, sí se iban a enterar sus padres, pero por un sueño que tuvo su papá, empezó ahí la investigación. Y sí le llegaron a encontrar y nunca le hicieron valer la justicia porque el profesor que yo sepa está a suelto. Y aparte que ese profesor se había casado, como todos nos enteramos en el pueblo a veces cuando nos vamos, está casado con una chica que es mi vecina, que se volvió a reunir, se volvió a conquistar a una chica de ahí. Y yo, la verdad que a mi vecina me acerqué, le digo, ¿no tienes miedo por tu hija? Eso ando pendiente, Kenia, me dijo. Inclusive le dio hijo todavía a la chica, al, al pata, al profesor. Le sacaron de su, eso sí lo que yo tengo entendido, que le sacaron de su puesto porque era el profesor de mi colegio también, era en el taller, el profesor de taller era. Y hoy en día no, su mamá llora, ha pedido justicia, ¿no? Nunca le han hecho valer sus derechos de mi compañera. Que paz descanse. Yo creo que hay que ver con quién nos relacionamos. Hoy en día hay que ser un poco más, abrir un poco más los ojos para ver por ejemplo, la chica que pasó. Me da pena ese caso, lo que vi, la noticia está desde ayer, todos los día y noche. Me he puesto a mirar, porque realmente mi mamá también estaba preocupada, porque como yo vivo sola acá, mi mamá también está como que pendiente de esa situación de que no tienes que relacionarte con cualquiera, que ni hacer entrar a la casa, todo, ¿no? Y yo creo que también la chica tenía su edad, con 26 años. Hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. No, no puedo hacer de chat y ya mañana yo entro a tu departamento, ¿no?
Hay que ser muy cuidadosos, compañeras. En realidad, a veces uno por querer conocer, porque me encanta esto, porque te enamoran de cualquier cosita, ya uno ya se brinca. Yo me voy en una, no, hay que estar muy, lo que tienen hijas señoritas, hay que estar muy pendientes de sus hijas. Porque a veces, como decía mi abuelita, ¿no? Algo estás queriendo hacer porque ya mi pensamiento está en algo, decía, y ella se vez acierta ese tipo de, decía mi abuelita, ¿cómo dice? Hay un refrán que dije hace tiempitos, pie mal y acertarás. En algunas ocasiones que mi abuela sentía que eso iba de la mano cuando veía que queríamos hacer las travesuras. Hay que estar ojo con sus hijas, que algunos que tienen acá señoritas, ver con quién se relaciona. Eso es mi... Bien, Kenia, gracias. Piensa mal y acertarás, creo que es el dicho. Mercedes, dime Mercedes. Sí, buenas noches y buenas noches, compañeras. Como para también empalparme un poco con la compañera, ¿no? Con las cosas que pasan y con lo que usted decía también, el que va en contra de los derechos también de la mujer. Si bien es cierto, hemos visto tantos casos, no solamente con el de ayer, anteriormente y siempre, todos los días, que las mujeres son maltratadas, son golpeadas, que son incluso asesinadas y de la forma más cruel, ¿no? No es la primera vez que a una mujer se le encuentra en una maleta, son muchísimos casos, incluso les han quemado, los enamorados, las parejas, y ya no hay ningún respeto ni por la mujer, ni por el niño, ya no se puede ver eso, ¿no? Es de verdad indignante y de verdad da como que cierta cólera, indignación e impotencia de que no hagan nada. O sea, estamos, o sea, al pendiente nosotros mismos, las autoridades no hacen nada, lo dejan así, lo dejan pasar y estamos pues prácticamente todos desprotegidos. E incluso no solamente personas así, como dice, las personas mayores, a veces las mismas hijas aprovechan de las madres, las tratan mal. He visto casos, bueno, de colegas también incluso que ya son mayores, ¿no? Están trabajando, pero sus hijas que son mayores también se aprovechan de ella, que tiene que cuidarle a los hijos, a los nietos, que la mamá tiene que estar encargada de cuidar a los nietos, como si fuera una obligación y le decimos, pues, pero tú no tienes por qué hacerlo porque tú ya eres mayor, tú eres grande, tú te encargas ya te encargaste de tus hijos, pues déjales a ellas que se encarguen de sus hijos, ¿no? Y les hablan de una manera tan fea que a veces, por más que nosotros le digamos a ellas, pues no se da cuenta o no tiene el valor de poner ese alto, ¿no? A veces también nos callamos. Bueno, me refiero siempre a todos, ¿no? Pero a veces nos callamos y por no hacer problemas o porque por vergüenza no decimos nada, ¿no? Y yo creo que ya basta, ¿no? Todos debemos alzar nuestra voz y cuando alguien se siente incómoda o sienta algo que le está fastidiando o algo que no le gusta, pues tiene que decirlo, pues enfrentarlo, ¿no? Yo creo que eso va a ser mucho para tanto para con los niños que enseñarle a eso, a enfrentar y hablar lo que no les gusta y también tanto como para nosotros, ¿no? Y como para todos en realidad, ¿no? Nunca callar, siempre decir las cosas que uno piensa y defenderse, pues. Eso era todo, Miss. Gracias, Mercedes. Sí, no, mire, por ejemplo, ustedes han contado varios casos. También, por ejemplo, tal vez si Dina Boluarte hubiera hecho caso, en este caso de los de la selva, ¿no?
que las chicas, los niños, niñas, niñas, niños que han sido violados, ¿no? Por sus maestros, ¿no? Yo digo, nosotros, por ejemplo, ¿no? Como personas, tratamos de cumplir las reglas, ¿no? Cumplimos la ley como debe ser, pero otras personas no lo hacen, no les interesa seguir reglas, no les interesa seguir normas, no les interesa seguir el reglamento de la institución, ¿no? Como es, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy puntual, ¿no? En mis trabajos, en las cosas que hacía. Yo lo hacía al pie de la letra de la directora, de la subdirectora, como lo decían, como lo querían, ¿no? Pero yo veía que mis colegas no les interesaba, no les hacían caso, decían, déjalo, ven, puedes venir 5 minutos tarde, no pasa nada, decían, ¿no? Entonces viene desde ahí. Yo pienso que viene desde ahí como persona misma, y a veces uno se siente como que dice, tú haces, ¿no? Todo bien, y otro que todo lo hace como le da la gana, ¿no? O infringiendo las reglas, las normas, no cumpliendo sus deberes, y está arriba de ti, ¿no? Y nos pasa, y a mí me ha pasado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo vine acá por primera vez, y no es por hablar mal de Iquitos o de la selva, pero lamentablemente es así. Pero no por los que están, los que son correctos o cumplen, sino por los que quieren todo fácil y lo hacen todo fácil porque les da la gana, ¿no? Por ejemplo, acá, hablando ya en educación, al momento de uno adjudicarse, va, ¿no? Presentas tus documentos, buscas la plaza, ¿no? Cuando es por contrato, por ejemplo. Les hablo de experiencia de contrato, porque siempre he ido por contrato. Y te encuentras con un montón de profesores, ¿no? En ese momento te hablan, te dicen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré con una colega de otra especialidad y me decía, ¿tú quieres trabajar? Me decía, sí, quiero trabajar, pero quiero trabajar para el Estado nomás, no particular. Porque a veces algunos te dicen porque están dejando su colegio, ¿no? Y vas y pues hasta que te den trabajo en el Estado. Hacemos eso, ¿no? Yo lo he hecho en una oportunidad. Entonces, es que no te puedes quedar sin trabajo, pues no quieres seguir trabajando. Entonces, digo, sí, pero yo quiero seguir trabajando en estatal, voy a esperar, ¿no? Sí, te digo para que vayas, ¿no? Le digo, converse con el director, a ver si le aceptas, un almuerzo, salir con él, porque tú eres jovencita, ¿no? O sea, piensan y que tú eres como ellos, ¿no? Te lo dicen porque saben que ellos lo han hecho. ¿No? Otro caso de una profesora que me decía, si tú pagas tu primer sueldo al director, te va a contratar. Anda a ese colegio. Sí. O sea, yo voy a trabajar para que otros se lleven mi plata fácil, ¿no? O sea, coimeando de esa manera, yo pienso que no. Más adelante van a decir, esa profesora me pagó y yo no quiero que hablen mal de mí. Como profesora no quiero. Porque tarde o temprano, como ustedes dicen, todo se sabe. Llega a saberse a la luz y todos te conocen. Y por ejemplo acá, pueblo chico, todos conocen todo acá. Por ejemplo, yo voy al mall de Iquitos y veo varias personas que he visto por acá en el colegio de mi hijo o mi esposo de su trabajo se encuentra, todos te ven. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y a veces yo me ponía a pensar, decía, pucha, ¿cómo es que consiguen trabajo rápido? Y ya sabía, ya me di cuenta por qué era, pues, por eso. O le aceptaban una salidita al director y se encamaban con él, o pagaban su coima, o algo, pero ya estaban ya ahí. Porque, por ejemplo, en el caso de los nombrados, por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, ya, está bien, ha cambiado, ¿no? Tú das tu examen, pasas, luego te das en una clase modelo, ¿no? Pero eso tiene un arma de doble filo, porque si el director de ese colegio es tu amigo, a pesar que tú hayas hecho una clase pésima, una clase modelo que no vale la pena, como es tu amigo, te jalan ahí, aunque no lo crean.
¿no? No digo que todos los directores sean así, ¿ah? Porque hay directores honestos y que sí lo evalúan al pie de la letra, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé también de manera virtual en un CEPRO, porque yo tengo dos especialidades. Yo soy de la especialidad de matemática e informática. Y la directora era así, a carta cabal, una directora recta que cumplía las normas, las reglas, puntual, responsable, 100%. Ya le faltaban 2 años para jubilarse nomás. O sea, un año conmigo, luego el siguiente ya se jubilaba ya. Entonces, ella era así, todo así, nada por debajo, ¿no? Nada porque hacer por hacer, no, así es, ¿no? Y hay todo tipo, como hay profesores de todo tipo, hay directores de todo tipo, pero eso daña a la institución, daña a la sociedad, dañas al niño, porque aunque no lo creas, uno como adulto enseña esas cosas a los niños, y los niños hablan y siguen eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también nosotros como padres, cómo hablamos en frente de nuestros hijos también, porque todo lo copian. No solamente podemos decir y echarle la culpa al internet, no, que vio videos en YouTube y lo copió. Eso hacen algunos padres. Ahora, se excusan con eso, ¿no? Pero bien sabemos que el papá ahí en casa habla así, ¿no? Entonces, todo eso influye en cómo esta persona sepa reconocer sus derechos, ¿no? Y así como ustedes han mencionado, hay varios casos donde se ha infringido la Declaración de los Derechos Humanos, no se ha respetado, ¿no? Entonces, ustedes como docentes, aunque nos moleste, aunque nos sintamos que estamos haciéndolo, pero los demás no, hay que seguir así, porque más adelante van a hablar de ti positivamente. Nunca van a decir, esa profesora Nalbarte recibía coimas, o la profesora Carla golpeaba a los niños. Nunca van a hablar así de ti, porque van a saber que tú eras una profesora con dignidad, responsable, respetuosa de la vida humana, tolerante. Catherine, dime, Catherine. Sí, Miss, para complementar lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, esos profesores, yo creo que no viene solamente en el momento de ser profesores, ¿no? Cogiendo el ejemplo que usted puso, ¿no? Esto ya viene desde las aulas, como también comentó usted en su caso particular, que usted era una persona responsable, que se esmeraba, ¿no? Ahí se ve la diferencia. Si usted se da cuenta, usted misma nos acaba de dar un claro ejemplo. Viene desde las aulas. Yo puedo ver otras se copian, se pasan las respuestas, hacen grupos disque de ayuda y comparten, ¿no? A la diferencia de las personas que realmente trabajan y se juntan para trabajar. Entonces tú vas a ver de acá a unos 5 años, de repente, no sé, 10, cómo estas personas terminan. Y como usted tal cual lo ha dicho, y rescato bastante su ejemplo, de tus obras se hablarán, no se van a hablar de lo que, ay, no, de los mensajes que enviaste o de las felicitaciones, no, hoy día tú vas a sembrar lo que mañana vas a cosechar. Y recuerden, o recordemos nosotras como maestras, que nosotras vamos a formar personas, entonces en la forma que nosotros estamos formándonos nosotras mismas, va a replicar negativo o positivamente entre nuestro trabajo de docente, en nuestro trabajo y el impacto entre los niños, inclusive entre los padres, en los padres, porque al final nosotras vamos a trabajar no solo con niños, sino con padres, con comunidad, con colegas, ¿no? Y como dice, mire, por ejemplo, rescatando lo de los derechos, ¿no? Ahí se están vulnerando derechos laborales, derechos, por ejemplo, sexuales, inclusive eso del canje, de los que salgan en la cita, ¿no? El acoso. Hay muchos, muchos, muchos temas que engloban de repente, ¿no? Pero como le decía, esto viene desde las aulas, entonces hay que concientizarnos nosotras en general y tomar conciencia de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estoy cumpliendo realmente, o solo me estoy copiando, solo estoy escuchando la clase, o solo estoy mirando, haciendo un monólogo, o como se dice, una unipersonal de la profesora, no. Yo también quiero aprender, yo también quiero preguntar, yo también quiero participar, y eso me va a servir para el... Nos podemos equivocar, porque tenemos derecho a equivocarnos, pero también nosotros podemos dar un poquito más allá. Y eso, como dice la Miss, tal cual, Miss, me encantó su ejemplo, acá unos años usted va a tener la capacidad, nosotros vamos a tener la capacidad de discernir porque hemos tenido una buena formación desde estudiantes. Y no solamente depende de la institución, porque, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos van a salir los mejores profesores, los mejores médicos, pero en sus valores, en su formación,
va a impactar, van a ser las mismas aulas, los mismos profesores, pero la diferencia es cómo tú asumiste tu rol de estudiante, cómo vas a ejercerlo después en la calle, ¿no? Y cómo vas a hacer, por ejemplo, barrer ese derecho a educación de un niño, ¿no? Solamente por cumplir, por ir a ganarte tu sueldo o por ganarte una plaza o porque lo haces de vocación, porque tú quieres que aprenda, porque te vas a capacitar para que el niño aprenda o solamente vas a ir a cumplir, ¿no? Eso quería decirme con relación a lo que está comentando de los derechos, específicamente yo poniéndolo el derecho a educación como educadoras que vamos a hacer. Y para terminar, solamente quería complementar que como educadoras tenemos ese deber nosotros también de educar desde niñitos a los pequeños en relación, sean nuestros hijos, sobrinos, primos, vecinitos y pronto nuestros alumnos, que tienen derechos, que sepan decir no, que sepan no guardar secretos. Entonces, no necesitamos ser educadoras o familia directa para poder decirle, o si vemos algo, oye, no, ahí nomás, ¿no? O ven acá, no hagas eso, sin atropellar a nadie, ¿no? O muy educadamente o muy sutilmente decirlo, o conversarlo con el papá. No sé, yo creo que así podemos hacer bastante. No, no es mi hijo, yo no me meto, no es mi problema, no es su niñito, ya le dije a la mamá. Y ya cumplí con decirle a la mamá como profesora, no, hay detrás de nosotras una responsabilidad porque ese niñito va a crecer, va a ser una persona de bien. Y depende mucho la semillita que sembremos hoy día nosotros. Eso, mis gracias. Gracias, Catherine, por complementar. Así es, chicas. Entonces ya saben, está en Profesora, nosotros, ¿no? Como padres, como docentes. Sí, Narvarte, dime. profesora, con Sí, respecto Narvarte. a los ejemplos, sí, estoy hablando, ¿no se me escucha? ¿Aló? Ya, ahora sí te escucho, dime. Por ejemplo, a lo que quería más que nada aportar era en cuanto a los ejemplos que usted plasmó. Yo creo que acá hay muchas compañeras, o no es que todos, tenemos diferentes vivencias y todo en cuanto al respeto del derecho y la libertad. Eso nace a partir de nuestras crianzas, el cómo somos, el cómo contestamos, el cómo miramos diversos conceptos de las otras personas. A veces nuestras carencias las queremos plasmar dando diversas indirectas. Yo creo que de aquí todas vamos a salir buenas profesoras porque por algo estamos estudiando. Algunas, más que otras, pueden tener experiencias en aula. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, en aula, pero nunca me he jactado de qué, porque sé que me falta un montón en conocimiento, por ejemplo, en la parte de lo que es la logística, en los papeleos. Pero por eso estoy estudiando. Y para responderle y de una vez a la compañera, porque siempre que contesta cualquier clase profesora, siempre suele hacer em, indirectas. Acá hay bastantes grupos pequeños que yo muchas veces he invitado que lo hagan con el fin de que aprendamos, porque nadie es conocedor de todo. Entonces, el derecho de nosotros es ser libres y y el sentimiento de nosotros es saber cómo nos sentimos, a veces con la envidia, a veces con la cólera, el remordimiento o no la paciencia. Todos tenemos diferentes personalidades y de ahí parte el derecho a la libertad y al respeto de que todos somos diferentes. Entonces no nos creamos buenas o de repente promotoras de qué cuando no lo somos. Hay que siempre tratar de ser buenas personas en todos los conceptos de la palabra. Y yo asumo mi derecho en no callar. Gracias. Gracias, Narvarte. Claro, nosotros somos libres, ¿no? De dar nuestra opinión, de discutir, de defender, ¿no? Lo que sabemos o lo que no sabemos. Y es cierto, ¿no? Nunca dejamos de aprender, chicas, ¿ah? Hoy día aprendemos esto, mañana otra cosa, y siempre estén en constante capacitación. Nunca se olviden de eso. Siempre aprendan algo nuevo. Lean un libro nuevo, como dicen, ¿no? Entonces, acá todos somos libres de opinar. Ustedes ya saben, el curso es, por eso el curso es de liberación y participación. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.